Queremos decirte a ti, madre, que si en algún momento has pasado por alguna de las situaciones que vamos a mencionar, queremos decirte que Dios está contigo. ¿Cuántos embarazos tú has perdido? He perdido 2. La mujer tiene la opción de no ser madre y no pasa nada. La vida en el matrimonio es una antes de los hijos, durante el embarazo es otra, y después que llegan los hijos, entonces es donde vienen las primeras crisis matrimoniales. Lo que nadie cuenta de ser madre y lo positivo y lo bueno de ser madre. La sociedad cree que la mujer no está completa si no es madre. Es un tema del que casi nadie habla, pero es un tema que es más común de lo que nosotros imaginamos. Hoy, lunes 19 de mayo, celebrando el mes de las madres, le damos un aplauso, una bienvenida y unas felicitaciones en este episodio especial a todas las madres. Un aplauso para ellas. Mami, te amo. Tenemos 2 madres súper especiales aquí hoy. La presentamos. Acompaña, La presentamos. Dale. Ya hemos presentado o vamos a presentar, ¿verdad? ¿Quién es esta dama, Graciela? Por aquí, a mi lado, una de mis mejores amigas, Elizabeth Peña, madre de un muchachito que yo adoro. Bien bonito, cariñoso y bendecido. Y de este lado tenemos, bueno, el que está en Spotify escuchándonos, ya sabe que de un lado y bueno, del otro lado. Tenemos a la doctora Nieves Ciciano, que es una bella madre también, que tiene 3 bellos niños, bastante grandes y se mueven mucho. Algunos de ellos que yo le digo el hijo del trueno, ¿cierto? Así que gracias a las dos por compartir con nosotros el día de hoy, por la invitación recibida. Graciela, ¿qué tenemos para hoy que sea dedicado en especial para el crecimiento de todas nuestras madres? Como estamos diciendo, es el mes de las madres y uno se enfoca en agradarles, ¿verdad? Uno se enfoca en regalos. Por aquí ustedes saben que el marketing anda activo con darle algo a mamá. Desde el mes pasado. Desde el mes pasado eso está activo. Sí. Tú sabes que van a salir los padres por ahí a decir Bien, que eso no gracias. pasa en el mes de los padres. Sí. Que la mamá... Pero ustedes saben también que es que cuando se habla de madre, se habla de una palabra fuerte, pesada. Y aunque la palabra que suele salir es que mis hijos son el regalo más grande de mi vida y todo lo demás, también en los últimos años se ha mostrado un poquito más el lado del sacrificio también, de que ser madre es un cambio en tu vida y es una palabra que pesa por el trabajo que también lleva. Entonces trajimos a estas 2 damas hermosas para acá, para que nos cuenten un poquito acerca de su experiencia y de cómo sí es el mejor regalo de la vida, pero cómo prepararte para ese regalo a fin de que el regalo no te consuma la vida también. Bueno, ser madre es uno de los regalos más hermosos que Dios le puede dar a una mujer. Es el máximo esplendor de la feminidad. Dios nos diseñó a nosotras para eso. Y cuando uno logra ese propósito, uno se siente pleno, uno experimenta cosas que nunca en la vida puede uno experimentar. Es algo increíble, es algo que es un regalo. Simplemente es un regalo que Dios nos da Ay, me corté. Wow, lo que pasa es que es difícil, es difícil. Sí, buscando una palabra. Expresar una Ahora palabra. es donde entendemos el por qué ser madre es algo tan grande y tan inmenso que se celebra durante todo un mes y antes. Y muchas dicen, esto se celebra durante todo el año. No queremos que me dediquen un solo día, sino que me den la gloria y la honra más bien que yo me merezco por lo que hago. Pero también, Nieves, tú mencionas que es el regalo más grande que una mujer puede llegar a experimentar, pero que hay de aquellas que no pueden experimentarlo, que desean hacerlo, pero no pueden. Sí, sí. De hecho, mientras yo decía las cosas, pensaba en esa situación. Tengo personas muy queridas de mi círculo íntimo que no pueden y que tienen una lucha intensa por llegar a alcanzar esa bendición y no han podido. Y en realidad a veces son sentimientos encontrados porque me duele cuando una persona no se puede identificar con esta bendición. Pero el Señor... Sabrá. Sí. Miren, aclaramos en este momento que en este episodio ustedes podrán ver lágrimas aflorarse, pero tranquilos, Dios tiene el control. Así es que queremos decirte a ti, madre, que si en algún momento
has pasado por alguna de las situaciones que vamos a mencionar, queremos decirte que Dios está contigo. Que nosotros en cada momento que hemos pasado por estas situaciones, porque aquí en el episodio tenemos personas que han sido madres, otras que no han sido, otras que quieren ser, otras que no tienen el conocimiento, pero también habemos quienes hemos perdido embarazos. Y esto es un tema del que casi nadie habla, pero es un tema que es más común de lo que nosotros imaginamos. Y sí quiero recalcar que tú no estás sola. Has pasado por la situación, pero te invito a que busques a alguien de confianza, si necesitas buscar ayuda, terapia, lo que sea, búscala, porque es necesario hablar del tema para que tú puedas ir sanando. Y yo le decía a alguien que perdió un bebé, no es que tú olvides eso, porque eso jamás se olvida, pero es bueno que lo hables, porque cuando hablamos, sanamos y recordamos sin dolor. Tú das el consejo, Elizabeth, y dice a la persona, mira, Dios está contigo. O le di el consejo a esa persona, pero tú hablas desde tu experiencia personal. Sí. Nosotros queremos saber un poquito, dentro de lo que se pueda compartir, acerca de tu experiencia personal, de las pérdidas que tú has tenido, porque entiendo que han sido varias. Sí. Cómo Dios se ha manifestado en tu vida, cómo has logrado, ¿verdad?, obtener el regalo de la maternidad. Ya eres madre, sí, de un niño bastante desarrollado. ¿Y cómo fueron esos sucesos? ¿Cuáles fueron esas causas? ¿Cómo tú te sentiste médicamente, espiritualmente, a nivel familiar en ese momento? Mira, lo primero es que desde la adolescencia yo tenía varias situaciones de salud. Y voy a hablar claro, con el tema de la menstruación, mi periodo menstrual, o sea, era muy irregular. Para mí eso era lo normal, porque en mi casa, mi mamá, mi hermana y todo el mundo era así. O sea, a mí llegarme la menstruación una vez al año, 2 veces, 3 veces, para mí eso era una bendición, porque entonces cuando me llegaba eso me mataba. O sea, eso eran todos los síntomas de un embarazo, pero sin embarazo, en la adolescencia. Entonces, para mí era una bendición que no me llegara. Resulta entonces que yo comencé a ir a diversos ginecólogos, porque entiendo que ya estoy en proceso de casarme y necesito planificarme. Pero ¿qué planificación voy a tener si realmente mi periodo no me llega? Entonces, al comenzar a visitar ginecólogos, visité 14 y de los 14, 13 me dijeron que yo era muy difícil que pudiera tener hijos porque yo tenía síndrome de ovario poliquístico. Lo han escuchado bien esa palabra, ¿verdad? Que sí, todo el tiempo. Todos en Santiago. Les digo que yo ahí aprendí con uno de los médicos que me tocó que los ovarios todos producen sus óvulos, pero los óvulos antes de madurar se llaman folículos. O sea que cuando usted se hace una sonografía, le van a parecer que usted tiene folículos ahí y eso no debe quedar alarmarse. Ahora bien, si usted tiene ya otras condiciones médicas, ahí sí. Entonces, resumiendo en esa parte, fui a donde 14, solo uno me dijo, no, espérate, o sea, la razón es no es que no te llegue, o sea, tenemos que descubrir qué es lo que te está pasando para poderte planificar, porque la mayoría de las veces tú vas, te planifican, pero no saben que tú tienes, entonces a veces por querer ayudarte lo que hacen es agravarte la situación. Claro. Entonces, esos médicos. Se me ocurre algo. En tu proceso de adolescencia y previo antes, porque mencionaste que eso fue antes de casar. O sea, que ya ahí tengo 23 años. Ya tú tienes 23 años. En el mismo años. Proceso de los 3. En esos, desde el momento que te llegara la menstruación, qué sé yo, a una adolescente le puede llegar a 13, 14, 12, eso es variable entre cada mujer. Pero desde ese punto hasta que te vas a casar, ¿en algún momento no visitaste a un ginecólogo, no te dijeron algún diagnóstico? Nunca. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana se entiende que usted solamente tiene que visitar al ginecólogo una vez que usted inicia su proceso, su vida sexual. Entonces, tenemos la mala creencia en República Dominicana que las niñas no deben visitar al ginecólogo y eso es un error. Porque tenemos vía a eso muchas mujeres que hoy en día no pueden ser madres por errores que se cometieron durante toda su adolescencia y que se pudieron haber corregido en ese momento y no se hicieron. Entonces, en mi caso, cuando ya llego donde este médico, sí me da con el asunto de comenzar a ver por qué esto y lo otro, porque yo decía, cónchale, es que si no me llega el periodo, yo no voy a quedar embarazada nunca. La pregunta que te hice a los médicos, ¿todos aquí en Santiago? Todos aquí en Santiago, sí. Ok, perfecto, sigue. Entonces, cuando por fin se hacen las analíticas y demás, estamos hablando de que pasó los primeros años de tu matrimonio. 3 años. Yo recuerdo. Entonces, ya cuando por fin salgo embarazada, yo no sé que estoy embarazada. Yo estoy en un proceso para que me llegue el periodo. Entonces, me hicieron incluso una cirugía exploratoria y demás, porque realmente ya llegamos al punto que agotamos todos los procedimientos médicos de tratamiento y ya él me dijo, óyeme, vamos a tener que operarte. Yo no quería, pero vamos a tener que operarte porque ya yo no encuentro qué hacer contigo. Señores, me operan a los 20 días. Yo tenía que empezar un tratamiento, pero tenía que esperar que me llegara el periodo para empezarlo, para empezar a buscar los hijos. Carísimo el tratamiento. Tenía que usarlo yo, mi esposo también y demás. Pues pasan 2 meses, yo no puedo empezar el tratamiento porque la menstruación no me llega. Me operan al día siguiente de la cirugía, me llega la menstruación. Y yo, ay, qué bien, maravilla. Al mes... se supone que tenía que llegar.
No me llegó 15 días después del mes que supone. Y dije, bueno, duró más, pero llegó. Al siguiente mes y 15 días que tenía que llegar otra vez, ya no me llega más. El siguiente mes no me llega, me dijo, bueno, voy a tener que hablar con el médico porque entonces ya está pasando el tiempo y es un problema. Pero yo lo que estoy es feliz de la vida porque yo no tengo el dinero para comprar esos medicamentos y si no me llega, pues no tengo la presión de comprarlo. Por eso entonces que ya ese mismo día el doctor pasó mi trabajo y yo le dije, doctor, tenemos un problema porque antes que me preguntara por el tratamiento, no me ha llegado. Y le hago el recuento de los días y esto y lo otro y me dice él, no, pues pasa por el consultorio para yo indicarte una inyección que cuando me la ponían, se supone que debía llegarme el mismo día y me duraba hasta una semana para llegarme porque era un proceso fuerte. Él me dijo, pasa por allá, ponételo, pero antes de eso tengo que hacerme una prueba de embarazo. Entonces yo le dije, bueno, pues está bien, pues yo paso el lunes. Cuando voy el lunes me dan la indicación, compro mi cosa, pero no, se me pasó el tiempo, no pude comprarla. La cuestión es que pasé por la farmacia y digo, bueno, yo me la voy a hacer, le voy a decir que sí, que me la hice aquí en la clínica. Paso por la farmacia, compro mi prueba, me la hago en la noche, que yo no sabía que la prueba de embarazo no se hace en la noche, sino en la mañana con la primera orina y demás. Ahora me entero también. Bueno, pues dato curioso, sí, hay que hacer la prueba de embarazo en la mañana con la primera orina. Bien. Cuando me la hago, en la noche veo esta rayita borrosa y yo me quedo tiesa. Pues yo dije, espérate, que a mí nunca me ha salido una cosa así, pero tampoco me quiero emocionar porque es un poquito cuesta arriba tú emocionarte y no le digo nada a mi esposo porque uno que recién casado, lo que quiere es un muchacho, han pasado muchas pruebas vacías. Mucho tiempo también. Mucho tiempo. Y cuando me la hago así, me quedo así con la duda. Señor, yo no dormí esa noche. Después de eso fue que fuimos a la clínica. Sí. Yo tengo 2 preguntas y voy a hacer la que quiero que me contesten de último primero, para que no se me olviden. Y es para ambas. Sí. ¿Cuál fue su reacción o todo lo que se le vino a la mente cuando supieron que iban a ser mamá por primera vez? Mira. Pero antes que, o sea, cuando tuviste ahí tu prueba de embarazo y todo. Pero antes que respondan eso, yo quiero que desarrollemos un poquito la parte, tú atravesaste un proceso difícil y largo en búsqueda de eso y por el problema que tuviste. Así hay muchas mujeres que tienen un montón de problemas y al momento de querer quedar embarazadas no pueden. Sin embargo, hay mucha presión social. Desde que tú te casas, lo primero que te dicen, ¿cuándo voy a tener hijos? ¿Cuándo? Y todo el mundo, que ¿cuándo vienen los hijos? Que ¿cuándo no sabiendo quizás, porque te lo hacen personas que quizás no son tan cercanas a ti, que no saben la situación por la que tú estás atravesando. Entonces, ¿qué podemos decirle a esa persona que están constantemente con esa presión? Y además de cómo tú te sentías, porque yo sé que esas preguntas llegaron. De quizás gente que no sabía nada de tu condición. Entonces, ¿cómo tú te sentiste? ¿Cómo manejaste esa situación? Esa parte. Si hubiese sido ahora que me hacen ese tipo de preguntas, los pecuesos volaran. Porque cuando uno pasa por diversas situaciones como esa, uno llega a desarrollar cierta coraza de protección que para que no me llegue a herir o a lastimar de tal manera, yo creo una protección de te alejo. Pero realmente, consejo para ustedes, mis amores, por favor, no tienen hartas, para no decirla con J. Dejen de preguntar, usted no sabe el proceso que está viviendo nadie. A mí me pasó recientemente que perdí un embarazo y en la misma semana de la pérdida de embarazo, gente que no sabía, que cuando uno sale de un embarazo, la barriga no queda muy cosa. Pocas veces me han visto con barriga. Sí, sí. Entonces, soy plana. Cuando tengo mi barriguita, vienen a preguntarme a los 3 días de salir de la pérdida. ¿Tú estás embarazada? Entonces, ¿cómo tú reaccionas ante una difícil? Yo le dije, con toda la paciencia y la amabilidad que pocas veces me caracteriza, le dije, no estoy embarazada, acabo de perderlo, con esta cara tétrica. Wow. Entonces, aquí nos incomodamos todos. Elizabeth, realmente es doloroso. Yo he estado de cerca y he vivido muchos de esos procesos contigo. Creo que ya he visto 2 de los que has tenido. ¿Cuántos embarazos tú has perdido? He perdido 2. 2, eso mismo, ¿verdad? Esos 2. 2. Sí, porque he estado de cerca, ¿verdad? En las situaciones. Hemos estado orando por eso. Y recuerdo que el otro día te mandé un meme que te dije, yo presiento que este año Elizabeth va a salir embarazada. Y le mando el meme. Pero esperamos en Dios de que Dios sea ¿verdad? Dé la oportunidad de que si va a volver a pasar, bueno, que Dios sea quien se manifieste voluntad, y de que si no, también nosotros, ¿verdad?, podamos aceptarlo. Pero agradecemos ya que por lo menos tenemos el día bien grande. Claro que sí. Y es precioso. Es Dios lo siga bendiciendo. Nieves, cuéntanos entonces, la primera pregunta de Natalie, recordando, es ¿qué sentiste al saber que ibas a ser madre? Bueno, antes de contestar esta parte que de una vez mi cerebro se puso... Tienes que pegarte un poquito más, Nieve, por favor. Ahí, el micrófono lo puedes arrastrar hacia donde ti. Muy bien, gracias. Ahí, perfecto, gracias. Antes de contestarte esa pregunta, en relación a lo que Elizabeth estaba hablando de esa situación embarazosa, también hay que pensar un poquito del otro lado, porque hay situaciones que uno no sabe cómo abordarlas, hay
comentarios o preguntas rompehielo que tú las haces inoportunamente. Naturalmente. No es que se quiera ofender. Generalmente quien vive en esa situación es que anda así como a la defensiva, pero hay que pensar un poquito también en esas personas que quieren, que te desean todo el bien, que oran por ti, que uno no sabe ni si preguntar o no preguntar, porque hay personas que no tienen que ver nada contigo y te preguntan, pero hay otras muy, muy cercanas que te tienen en oración. Entonces hay que buscar la manera de cómo ese equilibrio. Yo he pasado también, yo tuve una pérdida en mi primer embarazo, yo tuve una pérdida, pero es cuestión de uno pues pedirle a Dios que le ayude a tener paciencia en ese sentido. Gente muy cercana a mí que ha perdido muchísimos embarazos ya con desahucios de los doctores, ya no intentes más. Y yo me he visto en esa situación. He sido el soporte por tiempo, no es fácil, porque hay dos cosas que te quería preguntar, porque yo puedo hacer preguntas. Sí, claro. Toda la que usted quiera, doctor. Pero quería preguntar, yo tuve una pérdida, pero bueno, tuve mi experiencia aparte. Pero hay dos cosas que yo he sentido en cuanto a la consejería y el apoyo de una persona muy cercana a mí, que es una cosa increíble. Entonces, hay dos cosas en común, que es la ansiedad y la decepción. Son dos cosas que se manejan. Tú no has escuchado decir, bueno, tu médico no te ha dicho, no, es que tú estás muy ansiosa. Hasta que tú no bajes esa ansiedad, tu cuerpo En algunos no va. casos, sé de alguien que le pasó así. Entonces, es difícil, porque uno quiere el bien para esa persona y es algo que la sociedad cree que la mujer no está completa si no es madre. La mujer tiene la opción de no ser madre y no pasa nada, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces, quería añadir más o menos eso. Y en relación a cuál fue mi reacción la primera vez. Bueno, miren cómo los ojos le brillan. Sí. Yo venía ya de hace mucho, porque uno tiene sus expectativas. Cuando uno es adolescente, me acuerda una reunión que teníamos entre primas, cuando yo tenía como 11, 12 años, y estábamos todas hablando, ¿qué vamos a hacer en el futuro? ¿Qué queremos? Y yo comencé a pensar, a hacer una lista de cosas para yo estar completa. Y yo, bueno, ser madre, para mí va incluido dentro de la lista. Y tenía un temor, y el temor era no poder tener hijos. Esa expectativa no sé si le ha pasado a todas las mujeres, pero yo decía, ¿tú te imaginas que yo no pueda tener hijos? Entonces, yo creo que a todas las mujeres le ha pasado. Tenemos las mujeres ese que miedito. no tenemos hijos, nos ha pasado por la mente. Yo podré tener hijos. Te voy a decir algo ahí como un pequeño paréntesis, y es de una persona muy cercana a mí que nunca había mostrado interés por tener hijos. Hablo de una hermana mía. Y normal, siempre lo hablábamos. Yo como que yo quiero ser madre, que y yo no. Qué bueno, dame sobrino. Me dice, normal. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. A mi hermana se le declaró un problema en su útero. Le estaba creciendo como extra endometrio. Para los que no saben, eso es lo que al final se termina haciendo la menstruación, pero X. Le estaba saliendo más de lo que tenía que ser. Y eso como que le hacía daño. Me voy a ahorrar todas las partes científicas. El punto es que el doctor le dice que hay una gran probabilidad de que le tengan que hacer una histerectomía, que es sacarle el útero antes de tiempo, porque se puede convertir en cancerígeno, un montón de cosas. Y yo recuerdo que ella habla conmigo y me dice, yo no voy a poder tener hijos, quizás, yo me voy a poner en tratamiento, que sé cuánto. Y yo me quedé pensando, que me dio muy duro eso. Tú siempre me has dicho que tú no quieres tener muchachos. No es lo mismo no querer que no poder. Cuando una persona dice, yo no quiero tener hijos, eso es una decisión y tú te sientes responsable de tu cuerpo y de tu vida. Pero no poder trae un sentirse... De decepción. Es eso que dice Decepción. Nieves, decepción. Y ahí les traigo es como la pequeña moraleja de que como uno no conoce la razón por la que alguien te dice yo no quiero tener hijos, hay personas que terminan diciendo yo no quiero tener hijos porque no pueden. Porque no puede. Sí, Y sí. ya llegan a la idea de decir, no, yo no quiero tener hijos, lo mejor es que pase así. Y muchas veces uno quiere cuestionar eso mucho. Al igual que tener hijos. Tú no tienes que tener hijos para ser... Pero si esa mujer quiere tener hijos, quiere tener hijos. Sí. Yo no quiero tener hijos, pero usted tiene que tener... Si esa mujer no quiere tener hijos, no quiere No, es tener obligación. hijos. También Entonces, como lo ven- respetar eso. Lo ven fácil, pero tener un hijo es una gran responsabilidad. Te cambia la vida. Y es un tema de dos también. Volviendo a cómo te Pero sentiste. esa es- Para no dejarlo votar. Esa es la parte ahora que corresponde. ¿Cómo No, eso? no, No, Pero no, yo espérate, que tengo que- queremos Ah, saber. terminar. Queremos Claro. saber cómo ella se sintió cuando se
enteró que iba a ser madre? Bueno, Se cerró el cuando yo me paréntesis. enteré que iba a ser madre, que yo veo esta prueba porque uno se desespera, uno ve y hácela por la clínica en sangre, que esa es la Sí. prueba de... No, uno va y compra su prueba en su farmacia. De farmacia, porque ahí viví la experiencia. La de 100 pesos. Yo estaba en un compartir de jóvenes y una amiga mía me dijo, yo como que te veo la cara brillosa. Yo, Ese brillito. aquí hay una farmacia cerca, vamos a comprar la prueba. Y yo, ay, el corazón, A mí yo. fui, compré la prueba. En ese bañito, estaba en una casa, un bañito súper pequeño. Y se me ¿Dónde la la ahí para... pongo? Sí, y cuando yo vi que esa raya, no, contraria a la tuya, esa raya saltó así. El corazón me dio 3 fuetazos. Wow. Yo me puse, yo no sabía qué hacer. Reinició. Yo brinqué. Yo, cuando me emociono mucho, yo no lo puedo contener. Yo comienzo. Y yo, Señor, Dios mío, tantas cosas me vinieron a la mente. La cuna de una vez. No, porque es que no La podemos negar que somos decoración. madres. La preocupación viene ahí, puf, con todo Wow. junto. Y fue una cosa, hablando de, voy a mencionar algo chistoso de mi vecino, que él vivía en la segunda. Cuando yo tenía como un mes ya y pico de embarazo, ni siquiera los 2, la doctora me dijo, ay, esto va a ser muy tedioso, muy largo este proceso, porque cuando uno ni Entérate siquiera ha cumplido poquito, el mes, sí, 9 meses, yo decía, Dios mío, ¿cuándo será eso? Sí. Yo comencé a comprar ropa. Yo comencé, yo la compraba blanca, amarilla, y el vecino mío se burlaba, está parida que yo. Pero fue un proceso, fue una cosa Eso muy... es parte de todas las emociones. Sí, wow, son cosas que no se pueden explicar. Mi esposo se puso peor que yo, eso fue una cosa increíble. Así que agradecida de Dios todavía desde esa primera experiencia. Esa pérdida de nieve fue joven en los meses o fue ya llegando al parto. Ese fue el primer embarazo, fue mi pérdida. Fue un accidente que nosotros Ok. tuvimos. Wow. Ya yo tenía 5 meses. No murió en el mismo instante, fue un proceso muy, muy doloroso. Más doloroso. Sí, porque todo el líquido, eran ya 5 meses, era varón, todo el líquido pues ya yo no tenía por el accidente, caí sentada y duré 1 semana y pico, casi 2 semanas. Y era una angustia grandísima para mí porque cada vez que me realizaba una sonografía, el doctor me decía, está en agonía, Wow. Wow. está en agonía fetal y fue algo muy fuerte para mí. Y yo sentí, incluso cuando murió, yo sentí. Yo estaba como entre durmiendo y alguien llegó a la casa y cerró la puerta fuertísimo y yo me espanté. Me espanté y sentí como en el momento. Y yo siempre tenía un monitor fetal a mi lado y ya no se escuchaban Y ni latidos. siquiera sé lo que es eso. Primera vez que me entero. de que Un monitor fetal es Un Doppler. un mini sonógrafo que tú puedes usar en casa. Estoy aprendiendo hoy. Ah, ok. Muy Bueno, el estamos tema aquí de las para mujeres. ilustrarte. Nieves, quiero avanzar con el tema realmente y sé que ambas tienen bastante experiencias muy bonitas, pero quiero hablar de el esposo. ¿Cómo es la experiencia de ser madre en el embarazo o independientemente sin el embarazo, ahora que ustedes están, ¿verdad? Ya pasaron los procesos con su esposo? ¿Cómo es la experiencia de estar casada en un matrimonio y ser madre, ser parte del hogar, tener que trabajar o ser ama de casa, cuidar a los niños, cocinar, lavar, etcétera, Que etcétera? cambia Hasta con la el esposo. familia, Es tu- todo, sí, que sí. cambia con- ¿Qué rol tiene la familia para ustedes en ya su rol como madre? Porque si bien sabemos nosotros que en República Dominicana, tristemente, tenemos una realidad de que hay muchas madres Padres que están ausentes. solas, también queremos dar el mensaje de que aunque esa es la realidad que estamos viviendo, la aspiración es tener una familia. Correcto. Mira, en ese caso, le hablo de mi experiencia. Desde antes de casarnos, nosotros hablamos y planificamos nuestra vida juntos, que es lo que se entiende que debe hacerse en un noviazgo. Ahí nosotros pusimos las pautas claras sobre la mesa. Hay algo que yo siempre me acuerdo y lo digo y él sabe que es así. Yo le dije, mira, tú y yo nos vamos a casar, pero tú no te estás casando con una sirvienta. En esta casa los dos trabajamos, los dos aportamos, los dos hacemos los quehaceres del hogar. Son acá no que yo soy hombre y yo no puedo fregar. No. Aquí el que primero llega a poner la cena. Porque Mírame los la dos- cámara y díselo Los dos ahí a la- venimos con hambre. No, me ha tocado un esposo excepcional. Ahí está. Excepcional y no es porque bulto, porque no. O sea, Que es la ese realidad. Ese debería ser elegiste bien. el concepto de la Sí, familia. Elegimos ¿verdad? bien, porque él supo a quién elegir, yo supe a quién elegir. Pero miren, en cuanto al tema matrimonial y la maternidad, paternidad o sea, la vida con los niños, la vida en el matrimonio es una antes de los hijos, durante el embarazo es otra, yo creo que la más bonita, por decirlo así, porque ya es una expectativa que tú tienes de algo que va a pasar, y después que llegan los hijos, entonces donde vienen las primeras crisis matrimoniales. ¿Por qué lo digo? Porque es algo que la gente no habla de esto.
Y cuando tú estás con tu esposo 24/7, o sea, solo ustedes dos, las cosas fluyen de manera natural. Ahora, cuando estás embarazada, la expectativa y que el bebé, y que abrazo, cariñito, besito, y que estamos esperando con ansia y eso, la tolerancia que tiene el esposo cuando la mujer está embarazada, si la mujer no fuñe mucho, es maravillosa, pero ya cuando se meten ciertos antojos que son reales, pero las mujeres abusan en muchas ocasiones, el proceso de los malestares, que es algo inminente, gracias papá Dios que está aquí, nunca sufrió eso, así que lo siento por aquellas que sí, pero en mi caso no fue así, yo nunca tuve malestares. Ni vamos a hablar de eso en breve, cuando ya termine. Con el tema de a mí me tuvieron que hacer una cesárea por cuestiones médicas ya. Yo no te sé decir lo que es el dolor de una cesárea. Gracias, papá Dios, por eso. Lamento a las que han pasado por eso. Pero en mi caso fue un embarazo muy tranquilo. Con el sustito que uno le da cada vez que va al médico, dice todo está bien y eso. Pero fuera de eso, bien. Hasta el momento que nace el niño. Cuando nace el niño todo se complica. El niño lo dejaron interno por una semana, en intensivo. Entonces ahí está el punto que Graciela me comentaba fuera del aire. ¿Qué se siente llegar a casa con las manos vacías? Wow, qué difícil. Eso es difícil. Después de 9 meses esperando tu criatura. Exacto, y pasar todo. Entonces ahora, sin tú saber qué le está pasando al niño ya, porque tú eres madre primeriza. ¿Qué tú sentiste, Elizabeth? Desolación. Desconsuelo en su máxima Que algo te expresión. faltaba. La gente me decía, pero que todo va a salir bien, confía en Dios. Sí. Fe en ese momento, tu fe se ponía a prueba. Porque tú confías en Dios, tú crees en Dios y eso no te en duda. Lo que tú tienes miedo es qué va a pasar con tu bebé fuera de la fe que tú tienes en Dios. O sea, yo creía que Dios podía sanarlo, pero también estaba muy consciente de que Dios iba a obrar un milagro si Él así lo deseaba. Entonces era confiar y depender totalmente de Dios y decir, Señor, tú me lo diste, me lo permitiste hasta este momento y si tú me lo permitiste hasta este momento, entonces yo sé que tú vas a obrar. Amén. Pero cuando me pasaron las pérdidas después, yo también estaba consciente de que Dios podía obrar. Pero dije, sea hecha tu voluntad. Y en la primera, lo único que yo puedo decir cuando salimos del diagnóstico fue, Jehová Dios y Jehová quitó. Nunca en mi vida yo había sentido tan latentes las palabras de Job hasta ese momento. Hasta ese momento. Claro, porque es una pérdida que uno la lleva y 9 meses, tú sabes que parte de No, ti. y que en este caso no fue 9 meses. O sea, cuando tuve la primera pérdida, teníamos apenas casi 4 meses. 4 meses. Entonces, en ese caso, el bebé estaba ahí, pero no tenía latido. Y ya vamos casi por la semana número 12 y todavía no hay latido. O sea, ya el médico ya me estaba condicionando para que entendiera que eso no iba a progresar. Pero él no quería decirme, mira, hay que sacártelo ni nada de eso. Porque él quería que yo misma me diera cuenta que no era así. Pero pasaron luego otras cosas que fueron más innegables, pero ni modo. Ay, no, yo me acuerdo. fue muy difícil. Bueno, en la pregunta de cómo afecta al esposo, eso depende. Depende de la dinámica de la pareja. Uh-huh. Porque hay esposos que se involucran, que hay esposos que casi igual que la mujer, porque la sociedad tiende a decir que todo el peso va a la mujer, que la mujer quiere más a los hijos, que tú que el otro, pero eso no es así. Nosotros estábamos estábamos ahí, porque él siempre tenía ese tema, que cuando nazca, y su fiebre también, que él siempre me ayudaba también a comprar ropa y venía con su cosa. Pero... ya Natalie está comprando ropita también. Mentalmente ya. Todavía no estamos en eso. Yo sé que no. Pero mira, definitivamente los hijos vienen a ser una de dos en un matrimonio. O vienen a empeorarlo o vienen a mejorarlo. Pero no lo dejan igual, nunca. Entonces, es cuestión de la dinámica de pareja que viene ya desde hace mucho. Sí. Porque la gente cree que casarse Lo resuelve. responsabilidades. Sí. No, esto tiene que planificarse, tiene que sabiamente elegirse. Yo siempre pensé, no, la persona con la que yo me case debe ser un buen padre. Debe ser un buen amigo, más que esa fantasía y esa cosa, porque luego vienen los problemas como un carro que te atropella y tú te sientes hasta culpable. Pero él no era así. Sí, entonces a la hora, usted tiene que ver las cualidades de esa persona, si puede ser Si buen le gustan padre. los niños. Sí, porque los hijos son una cosa increíble. Las mujeres, cuando tú hablabas de que cuando llegaste a tu casa y no llegaste con tu hijo, yo pensé, a mí me pasó eso también en mi embarazo ya con mi hija, mi primera hija. Ella duró 18 días también. Ya con situaciones un poquito alarmantes, no se le aseguraba vida, no sabía ni siquiera lo que tenía. Y cuando yo llegué a la casa, yo dije, wow, nunca me había sentido así, como que si se me quedó una pierna, si se me quedó el corazón, vacía. una parte de mí. Era como que yo no me sentía hasta que me juntara con ella, y eso es una sensación que uno no sabe ni explicar.
Yo estaba como pendiente, como Ese cuando uno vacío. deja algo puesto, Sí. pendiente. Sí, sí. Entonces, ¿Sabes, Nieves, falta que, algo. Algo que eh, solo las madres. lo pueden entender? Sí, eso sí es verdad. Yo nunca lo voy a entender, pero Elizabeth habló de su experiencia, de las pérdidas que ha tenido, pero de este lado tenemos un caso que es totalmente diferente. Tú tuviste una pérdida también en tu primer embarazo, pero ahora Elizabeth tiene solamente un niño, que es José Elías, ya tiene, ¿cuántos años? tiene? 6 años, pero tú tienes 3 niños, Nieve. Tú, en cierto sentido, está multiplicada, tiene la responsabilidad, no voy a decir más responsabilidad, sino que obviamente más experiencia en No, ese si sentido. tiene más responsabilidad. Y más responsabilidad, Más sí, sí. responsabilidad, son Pero tres. más experiencia. Una serie así como por 3. Sí, sí. Una mujer que trabaja, que le dedica mucho tiempo al ministerio de Cristo Jesús acá, que le dedica mucho tiempo también a su familia, a sus niños, pero tú tienes una condición especial, porque tu primera niña, Gabriela, es minusválida. Cuéntanos de tu experiencia acerca de Gabriela. O sea, ¿qué tan difícil ha sido? Porque ha sido mucho tiempo. Bueno, voy a contar desde antes de. Claro que su sí. nacimiento. Adelante. Como cristianos, nosotros creemos que nos tiene que ir bien en todo, que Dios está ahí como un genio de la lámpara y uno se cuestiona. Yo salgo de una pérdida, el doctor dijo hay que darse un tiempecito y uno pues respetó esa parte. Cuando mi embarazo surgió y todo feliz, yo trabajaba en la iglesia igual. De hecho, 2 días antes de conocer la situación que pasó, porque yo no la conocí ya hasta dar a luz prácticamente. Wow. 2 días antes yo estaba haciendo un drama en la iglesia. Yo era la madre tierra. Oye, yo estaba haciendo un drama y todo bien, me alimentaba súper bien. Era una cosa por el librito, como porque la madre primeriza cogemos mucho el librito, las cosas como debe ser. Sí. Entonces, cuando surge esa situación de Gabriela, yo voy ya prácticamente a mi última consulta, cuando ya va avanzando la cosa, uno tiene que ir al doctor semanal con más frecuencia. Y la doctora me dice, pero ¿por qué tú me hablas de que ya tú vas a dar a luz? Una cosa que yo también, una experiencia fuerte. ¿Por qué tú me hablas que tú vas a dar a luz si a ti te falta un mes todavía? Y yo, ¿cómo así, doctora? Dice, ¿así te falta un mes para dar a luz? Yo, no, doctora, ¿cómo va a ser? Vamos a calcular. Y pues hubo una pequeña negligencia médica ahí, porque ella me explicó que todas las madres primerizas pasan por eso, de querer adelantar. Y yo, no, doctora, mire, yo soy doctora. Y yo entiendo que la primera sonografía con la que usted seguía es la primera, no la última. La primera, porque ahí es que usted está más cercano. Y comenzaron a calcularla. Entonces, efectivamente, ella dijo, pues aquí hay un problema. Tengo que mandarte a hacer una sonografía especial. Fuimos aquí a un centro en Santiago, nos hicimos una sonografía. En mi vida nunca había tenido tanta expectativa ligada con, Señor, que sea lo que tú quieras, pero pasa de mí esa copa porque uno vierte muchas esperanzas, muchas expectativas, mucho amor para el primer hijo incluso. Sí. Eso tienen... Miedo incluso. Sí, sí, ahí está toda la expectativa del padre y la madre en el hijo, el primer hijo, que eso incluso afecta su educación y su crianza. Estamos ahí encerrados haciendo una sonografía, mi esposa estaba presente. Lo primero es que, señor, son vivencias que uno le pasa. Me tocó una persona que estaba aprendiendo ahí, un residente que estaba aprendiendo junto con el doctor. El doctor en eso sale y deja a esa persona ahí haciéndome la sonografía. Y mientras esa persona va viendo, dice, pensando en voz alta, pero no tiene cuello, pero no tiene riñón, pero no tiene esto, no tiene nariz. Eso fue una cosa increíble. Mi esposo, es una cosa que, porque él es muy expresivo. Él como que me ama tanto que él sufría el doble que yo. Wow. Él no quería que yo viera cómo él estaba, porque él quería ser mi soporte, pero era algo, yo también sufría por él. Era una cosa increíble. Una conexión ahí. Sí, sí. Entonces, es una cosa, cuando nos van diciendo eso, mi corazón va cayendo. Yo, Señor, ¿qué pasó? Ten piedad. Desde ese mismo momento comenzaron los cuestionamientos. Señor, ¿qué pasó? Y, ¿todo iba bien? Sí, todo iba bien, pero ¿y por qué a mí? Si yo... ¿Qué pasó ahora? Entonces, cuando pasa todo eso, me dijeron, tenemos que operarte al otro día, de una vez. Hay que sacarla porque... Otra cosa es que en una sonografía, la sonografía anterior, ella tenía 6 libras. Y en un lapso de 3 días ya tenía 3 libras. Rebajó 3 días. El doctor dijo,
hay que sacarla. Entonces, fue increíble. Fue un proceso muy, muy, muy doloroso, pero uno aprende de todo y ahora ya es otra historia. Bueno, lo difícil, Nieve, las preguntas ahora, ya conocemos el caso de Gabriela, ¿qué es lo difícil de como madre y tu estilo de vida, tener que cuidar de tus hijos, especialmente de Gabriela, que se hace muy difícil para nosotros poder llevarla a todos lados? Bueno, Porque ya obviamente es una niña especial, ¿verdad? Sí, ella es especial. Ella tiene un síndrome dentro de las enfermedades raras que está catalogado ahí. Ella tiene Ward-Hirschhorn, se llama el síndrome, que es de lección del 4P, con mucho retraso en el crecimiento, pero ella tiene muchos sentidos activos. Ella te mira, te conoce, no habla, no camina, pero es un proceso que ahora, hasta este punto que yo estoy, viendo hacia atrás, Dios me ha ayudado bastante. Me acuerdo que la neuróloga me dijo, mira, con esta situación de tu hija van a pasar dos cosas. O tú te vas a acostumbrar, porque cuando uno tiene un niño especial, las miradas le caen a uno y comienza la gente, y comienzan incluso alguien cercano nos dijo, quizás ustedes hayan tenido algún pecado por ahí. Ay, la gente se acercaron a pasa, Dios gente, mío, no. la gente se Eso pasa. afectó mucho, mucho a mi esposo. Alguien se le acercó y le dijo, tienes que revisarte cuando viene a ver, ¿tiene algún pecado por ahí? Pecado oculto. Como que nadie, ¿verdad? Como que hay gente santa. Como que hay que mandarlo a leer el libro de Job. Sí, esas son cosas que pasan, pero uno cree que la cosa va a mejorar, pero cuando es una enfermedad genética, ahí ya no hay, uno no puede tener esa expectativa dentro de su desarrollo, dentro de la enfermedad. Eso es lo que uno puede esperar, dentro de, como dicen los libros. Pero fue difícil en el momento. La doctora dijo, ustedes tienen que adaptarse, la cosa va a cambiar después de ahí. Pero Gabriela ha venido a enseñarnos a nosotros la confianza en Dios. Amén. Cuando Gabriela nació, yo pensaba que ella iba a sobrevivir por mí. Ella tenía una condición, ella no podía beber leche, ella tenía laringotraqueomalacia, que no puede succionar. Y madre primeriza, 2 onzas cada 1 hora, cada 2 horas, ella no estaba comiendo, ella la dejaron interna por eso mismo. Yo me desesperaba, yo decía, Señor, ¿qué va a pasar con este proceso? Yo hasta los cabellos me alaba, yo como ver a mi hija con hambre. Y Eso no era una poderle cosa dar que nada. yo la cuento ahora y es como que no pasó. Nosotros teníamos que turnarnos, ella no dormía. Mi esposo tomaba el turno hasta las 3 de la mañana con ella en brazos. Luego yo lo relevaba y continuaba. Y curiosamente de noche ella que podía beber. Nosotros teníamos un truco para que ella pudiera beber, una cosa increíble. Nadie podía ayudar a apoyarme con ella porque no podía manejarla. Tenía personas que querían, pero no, esos eran trucos que solamente mi esposo y yo conocíamos. Yo pensaba que no iba a poder con eso, yo me cuestioné la fe. En una estallé, las mujeres somos así, penosamente, pero el Señor sabe lo que nos toma en cuenta y lo que no. Entonces yo estallé, yo dije, Señor, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué jugada fue esta? Pero el Señor dice, los caminos no son iguales, espera con paciencia y verás. Wow. Qué bendición. Amén. Sí. Amén. Bueno, yo no soy madre todavía, pero con todo eso sé, así por lo que se ve, por lo que yo viví como hija, ¿verdad? Y por, bueno, muchas otras razones, por la madre que uno ve y conoce, que ser madre primeriza, o sea, yo sé que lleva retos y cosas que se viven por primera vez en todo, que quizás ya con un segundo hijo las cosas cambian un poquito. Pero para ustedes, bueno, ya Nieves mencionó yo sé que fue al triple más difícil con esa situación de tu hija, o mucho más, no puedo ni siquiera describirlo en sí, ya tú misma lo mencionabas. Pero para ustedes, ¿qué consideran que es como, o que ha sido lo más difícil de ser madre, y a la vez que mencionen qué es lo que consideran mejor de ser madre? Es que en ningún lado se ha escrito un libro sobre maternidad completo, maternidad genuina y real, porque como dominicanos tenemos una cultura que entiende que como madres tenemos que dedicarnos 100% a los hijos. La madre debe de estar en su casa criando a los hijos y no tiene derecho a estudiar, a trabajar, a divertirse, a hacer ejercicio, a dedicarse tiempo a ella. Y entendemos que la maternidad ya es un punto de descuido personal. Y no es así. Lo que hay que tener es un equilibrio en cuanto a lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y en qué momento lo vas a hacer. Ahora, ¿qué es lo más difícil de ser mamá? Trata de que el niño no se mate.
Realmente lo vemos como un juego, pero es una realidad porque el niño El está objetivo de él es experimentando. matarse y el objetivo de Él que está no sea- experimentando y conociendo el mundo, pero en ese proceso tu corazón se te sale. Porque realmente, como muchas dicen, es un pedazo de tu corazón que anda por ahí afuera caminando así. Pero Dios nos ha dado cierto sentido de maternidad que se agudiza en ese momento. El sexto sentido que habla. Se nos Las mujeres agudiza que más. tenemos el Sí, porque es que hay ocasiones en las que tú estás haciendo algo y no es porque escuchas el silencio, porque a veces tú lo tienes al lado tuyo. Y está pasando algo que solamente Dios puede darte a ti esa capacidad de decir, mira para allá, que el muchachito da algo. Si tú haces así, Sí. entonces, eso es algo Momento difícil. oportuno. Es difícil tú tratar de hacerlo mejor. Cuando eres primeriza, siempre dicen, ay, que el síndrome de muerte súbita, que esto, que lo otro. Señor, yo no dormí el primer mes entero. No dormí ni día ni noche. Y mi mamá llegaba a ayudarme en ocasiones cuando salía del trabajo y me decía, pero déjame tú un ratito que yo lo cuido. Señor, yo no confiaba ni en mi mamá en ese momento porque yo sentía que si algo le pasaba mientras yo dormía, la culpable iba a ser yo. Sí. Entonces, en ese momento, o sea, el niño que venía de un problema de broncoaspiración y demás y esto, ¿cómo yo duermo? O sea, yo no dormía vigilándole la respiración en la noche y que cuando le daba la leche, que acostarlo bien, que no fuera a cosas, porque hemos escuchado muchos casos de madres que le dan sus tos, le sacan los gases, todo bien, lo acuestan y el niño se ahoga con su propio vómito. Sí, sí, claro. Entonces, ese cuco que nosotros tenemos siendo madres primerizas es algo fatal. Ahora, lo mejor de ser mamá, señores, ver esa carita, cómo va cambiando, cómo se va desarrollando. Cada cosa que hace para ti es un logro excepcional. O sea, tú quieres darle un trofeo cada vez que el niño hace una cosa. Sí. Dijo mamá. Que muchas veces dicen papá primero, pero eso no es algo de que preocuparse por todo. La palabra que él va diciendo la vida entera, que a ti te harta muchas veces, va a ser esa. Mami, papi, pero estoy aquí, dime, que yo te estoy escuchando. Y lo mejor de todo es Oiga. que tú te pasas el día con el niño y le dices, di mamá. Cuando el muchachito habla, dice, papá. Ahí está Nieve, traición. lo que nadie cuenta de ser madre y lo positivo y lo bueno de ser madre. Bueno, uno de los desafíos de los contras, diría yo, que uno se preocupa mucho, es en las enfermedades. Eso es algo real. Cuando un niño se te enferma, si tú puedes desear Cambiar. enfermarte tú, cambiar, es angustiante, un punchoncito, lo mínimo, porque los muchachos son alegría. Entonces, cuando uno lo ve así, es una cosa impotente, una impotencia increíble. Es una de las cuestiones ahí que uno le duele. Algo difícil en el sentido de la maternidad es que uno cree que tiene que cumplir con una expectativa social. Tus niños siempre deben estar con las uñitas bien cortaditas, no pueden estar sucios, cosa que a los muchachos... Es imposible. Exactamente. Imposible. Y si tú te descuidas, hasta le troncha la infancia por estar pensando en lo que la gente piensa, te juzga cómo tú lo estás haciendo, de acuerdo a cómo ve el niño. Si el niño no tiene un tipo de inteligencia, que ahora ya no es una Ese niño inteligencia tiene mucha. retraso, lleva lo que Sí. tiene... Tiene Asperger, autismo. sí, Ese niño tiene sí. autismo. Ahora le quieren diagnosticar a los niños con Autismo todas las a cosas. todos. Todos los Todo chamaquitos tiene- que comen mal en su casa, no estás comiendo, es autista. Sí, Autista, eso es hiperactivo, toda la cosa. quiero Eso es decir. difícil, el juzgar. De hecho, ven a ese niño y ya dice, señor está siendo descuidado. Y sobre la madre es que cae prácticamente todo, todo. Porque todo. no van a decir, "Ay, ese padre no peina, ese muchachito". No, es la madre. La mamá. Entonces, esa constante presión de la sociedad, cuando no hay un libro, cuando tú no sabes la situación, cuando tú estás dándolo todo, esa crianza que tú le das es exclusiva, no se puede repetir porque hay muchas situaciones. Entonces, eso también es algo difícil. Es bueno cuando te aplauden y dicen, wow, ese niño, qué bien, sí. Pero eso no, en realidad, es algo que en realidad es un poquito frustrante para nosotros como madres. Y lo bueno, lo que tú puedes decir, Nieve, Lo wow. lo bueno es que yo personalmente siento que uno vuelve a vivir con sus hijos. Yo vuelvo a pasar, ahora yo estoy pasando la infancia otra vez. Qué lindo. Porque todo lo que ellos hacen es un logro como de Tú uno. lo revives. Sí, cuando ellos se enamoran en un futuro, yo me volveré a enamorar. Wow, Cuando eh. ellos, sí, porque uno es como que Va lo que le viviendo pasa a cada ellos, etapa otra sí. vez. Entonces, cuando uno es madre, uno vive dos veces. Sí. Yo digo, ser madre es un privilegio. Privilegio. Ser mujer es un privilegio. Mándale un Y yo saludo, creo- Natalia, a tu mamá. Ay, mi mami, que la amo. La amo demasiado, demasiado. Yo Chicos. creo que en realidad ser madre ahora, antes que tú digas lo que vayas a decir, es un reto. Y a la vez ser mujer, o sea, es un privilegio. Un privilegio. Y los tiempos han cambiado.
Y ahora las madres, es lo que tú mencionabas ahorita, las madres tenemos ahora como que más compromiso, Sí. que tenemos el trabajo, debemos crear como ese balance. Tratar de valorar ese privilegio que Dios nos dio, de ser madres y cumplir nuestra función de buenas madres, las que son madres y yo, futura madre. Sí. Y verdad, y también tener ese rato para nosotras. Motivamos a todas las madres que quizás están enfocadas en estar en su casa, afanando y todo. Sí, Ten ese tiempo para ti, para dedicártelo tú y decir que es verdad, ponerte linda y las cosas, verdad, que son importantes para la mujer, Claro. que nos dan valor. Vamos cerrando este episodio y recordando cosas muy La carita te la vi, que era eso, y cerrando. cosas muy importantes que hemos hablado en este episodio. Recordar que celebrar a las madres no es algo de un solo día, es algo de todos los días. Ser madre es un privilegio, ser madre es un regalo, ser madre es sacrificio, ser madre es alegría y ser madre es llanto. Tenemos todo ahí junto. Increíblemente la Biblia compara el amor de Dios con el amor de una madre y por algo es. Así es. Dice Juan capítulo 16, versículo 21, que cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que su hijo haya nacido en el mundo. Amén. Es una alegría para nosotros saber, y si usted todavía tiene el privilegio de tener a su mamá, vaya y comparte su alegría con ella. Ay, qué lindo. Besos, abrazos, escribirle, saber de ella. Preguntarle, ¿cómo fue tu embarazo? ¿Cómo fue criarme a mí? Tener una relación hermosa con tu madre no es algo de un solo día. Es algo que se crea, es algo que se desarrolla y que puede ser comenzado hoy. En Awake Estudio 7 celebramos a todas las madres no solo en este mes, sino todo el año. Y les invitamos a que esas madres hermosas que nos ven se suscriban, den like, comenten, se lo manden a sus hijos, le den su bochecito y que sepan que acá y en todo el mundo valoramos y celebramos esa hermosa labor que ustedes hacen. Este ha sido nuestro episodio por esta Agradecemos a las madres. Agradecemos a Agradecemos a las nuestras madres. hermosas Un invitadas placer, un placer. y les deseamos que cada día ustedes puedan ver el fruto y recibir la gratificación de la hermosa labor que hacen. Amén. Feliz Día de las Madres. Somos Awake Studio Siete. 7.